Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola y bienvenidos una vez más a Herramienta Reboon. Estamos en Falcon BMS en un F16 y hoy vamos a hablar sobre el Ramp Start en un modo un poco simplificado. Simplificado porque no voy a dar explicaciones en el vídeo de qué hace cada botón. Vamos a ir directos al tajo sin hacer test ni nada. Ya haré otros vídeos de un Ramp Start completo con el full test y ahí sí disfrutaremos un poquito más del simulador. Vale, de pronto deciros que detrás de la webcam, no lo podéis ver evidentemente porque está mi imagen, estaría puesto el texto de que tengo los calzos puestos. Los calzos, como podéis ver, ahí en las ruedas traseras, o el tren principal, esos maderos amarillos, ahí están los calzos. Bueno, estamos en un F6 biplaza, hemos visto. Y vamos a ir directamente ya a arrancar el avión sin más dilación. Lo primero que vamos a hacer va a ser activar las baterías y el generador. Damos los dos clic izquierdo, después la alimentación de combustible, un clic para ponerlo normal, y en este lado, que si no tenéis tracker, vuestra vista sería algo así y no lo veríais, entonces tendríais que moverla un poquito hacia adelante para encontrar este rotatorio, ¿vale? Y este es el air source y lo podríais en normal. Os va a quedar pues al lado de este, aquí sería, ¿no? Detrás de esto. O si no, si pulsáis la rueda del ratón y movéis el ratón, también va a hacer el juego del tracker. Bueno, ya tenemos todo listo para el arranque. Yo voy a cerrar la cabina, vosotros la podéis cerrar cuando queráis, se cierra aquí, para así cuando arranque no tengáis problemas de audio en YouTube, ¿vale? O en la plataforma que lo estéis viendo. Voy a activar ya las luces exteriores, se activan aquí en este panel, activo normal, las Win Antel, que esté fijo, y anticolisión también encendida. Eso por las luces como vosotros gustéis. Pero deciros que no se activan hasta que el motor esté encendido, ¿vale? Ahora mismo están apagadas. Así que hasta que no arranquemos el motor no se va a activar. Ya estamos listos para activar el motor. Vamos primero a asegurarnos que no funciona el JAS. Vemos ahí que se nos mueve la palanca. Bien, perfecto. Guay. Bien. Entonces ahora vamos a darle al botón de Jet Fuel, un clic derecho. Y ahí está en Start 2. Y ahí empieza el starter a funcionar. Y aquí tenemos los instrumentos del motor y vamos a ver que se nos pone en unas 20-25 RPM fijas, ¿vale? Acorde tengáis configurado el F4 Patch o el configurador, esto puede incluso ser directamente automático y se os encendería el motor, porque hay una opción que para los que tienen una cabina casera, la palanca de gases, pues ahí pueden simular lo que vamos a hacer nosotros ahora en su propia palanca. Entonces, si lo tenéis activado sin querer, pues generalmente bien está activado, este paso os lo vais a saltar. Os lo saltaríais sin querer, ¿vale? Pero hay que hacerlo. El paso es así, ¿vale? Vamos a esperar a que se estabilice. Vale, se ha estabilizado. Entonces ahora le vamos a dar a este gatillo que veis aquí, ¿vale? Veis que se pone en verde, ahí el cursor. Pues le pulsamos, ¿vale? Un clic izquierdo. Y ahora vamos a llevar la palanca casi al 70-80% de su recorrido, ¿vale? Si no hace falta, la puedes llevar al 100% también, sin problema ninguno. Bueno, no me la está reconociendo, ¿qué está pasando aquí? Bueno, cuando os pase esto, le damos otra vez, no pasa nada. He dicho que le damos otra vez. Si te das cuenta, el botón se queda ahí retrasado, ¿vale? ¿Veis? Ahí hay a veces que tal. Entonces, bueno, ya una vez que vemos que suben las RPMs, ya la palanca la ponemos atrás del todo, ¿vale? Entonces ahora ya nos vais subiendo ya a 60 RPM, como podéis ver. Tenemos electricidad del generador, ya no es la batería solo, y se nos queda en unas 70 RPM. ¿Ok? Bueno, como os he dicho, no voy a dar muchas explicaciones, ni procedimientos de radio, ni nada, pero vamos a activar primero la radio, las luces exteriores, comprobamos que están encendidas, como podéis ver. No vamos a hacer test, ya haré un vídeo con el full test, no os preocupéis. Y vamos a activar las radios. Primero vamos a darle volumen, porque es lo que realmente va a alimentarnos eléctricamente. Ya tenemos las dos radios alimentadas y vamos a activar como uno, lo ponemos en bot, en uniform, y veis que ya se ha activado, ya tenemos las radios activas. Vamos a activar el resto de sistemas, el MMC, las estaciones, los MFDs, front controls, el GPS, y podréis usar el datalink ahora o no. Yo prefiero dejarlo para cuando voy a hacer taxi o cuando despego, porque hay veces que hay algún bug, entonces prefiero dejarlo apagado de momento. Y vamos a poner el INS a alinearse. Lo ponemos en normal, un único clic. Esto va a tardar sobre unos 8 minutos para estar completo, ¿vale?
Vamos a activar también estos 4 botones de aquí. Estos no siempre hacen falta, pero estos dos primeros, el left y el right HDPT. He dicho que no voy a dar explicaciones, así que no las voy a dar. Tendréis que ver el siguiente vídeo que sea completo. Luego el FCR. Y esta le vamos a dejar en standby, que esto es el radio altímetro. Lo dejamos en standby para que se calibre, se caliente, tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y ahora vemos nuestras pantallas. Están apagadas, tal. Vamos a activar el head-up display con la rueda esta que hay aquí, clic izquierdo, y tan simple y fácil como eso. Vamos a activar los paneles de contramedidas. El primero, el RWR. Vemos que se activa ahí. Ya tenemos ahí una I y el palito que sube y baja. Ahora sí, activamos las bengalas, las chas, la flare, los enlaces realmente son estos. Ahora estos sí son las bengalas chef. Activamos el modo, en vez de que esté en off, lo ponemos en standby y ya vemos que el panel se ilumina. Y lo dejamos en man. Podríamos dejar ya el programa seleccionado que quisiéramos, según nos guste. Si os dais cuenta, nos sale autodegradado porque nos falta el vínculo con el jammer, porque el jammer no está activado. Así que es un buen detalle. Cuando veáis eso, directamente iros al jammer para que no se os olvide, que es uno de los fallos más comunes. Y importante, el jammer se activa aquí, ¿vale? En ECM, aquí ya tenemos el sistema listo para funcionar con el jammer. Como veis, ya no está el autodegradado. Entonces ahora yo ya podía activar o apagar el jammer como siempre. No os extrañéis porque aquí tengáis fallos. Esto siempre pasa porque acabáis de encender el avión, entonces salen fallos, ¿vale? Porque esto es así. Hay sistemas que no se han encendido, pues tenemos toda esta lista de fallos. No preocuparse, eso estamos encendiendo el avión. Simplemente con que hagamos un FAQ aquí, le damos al FAQ y fijaos, a ver si lo puedo ver así con la cabina. Aquí está el texto, le damos a FAQ. FAQ. El FAQ significa que ya tenemos conocimiento y el como no tiene fallo, borra el mensaje. Si el fallo continuará, se quedaría. Y aquí le damos a clear. Y ya hemos borrado todos los fallos falsos que hay. Aprovechamos y cargamos el Data Cartridge. Para eso nos vamos a ir a la pestañita DTE. Perdón, le he dado swap. Al DTE. Si no la tuvierais visible, pues por ejemplo en esta que no tengo nada, la pulso, vuelvo a pulsar y ahora aquí busco el DTE. ¿Vale? Y le doy a LOAD. Vamos a LOAD, nos va a cargar todos los datos de emisión, waypoints, todas las cosas. La configuración de pantalla, veis que me ha cambiado. Antes tenía el DT en la derecha y ahora se me ha quedado a la izquierda donde lo tenía puesto. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a esperar es hasta que este INS 2.7, que va a seguir cambiando /4, llegue a 8. ¿Vale? A 8 va a ser ya alineamiento bueno. Pero con un 4 podríamos salir también. Fijaos que aquí está la palabra ready. Cuando esté intermitente, o aquí el align está intermitente, el avión está listo para salir, ¿vale? Entonces con un 4 también podríamos salir. Sería muy mínimo el alineamiento, pero para un encendido rápido que nos haga falta, alineamos a 4 y nos vamos al aire, ¿vale? Sin problema. Voy a hacer una última comprobación que no se me olvida el asiento, ¿vale? O sea, siempre fijaros en este panel, porque esas luces son importantes. Entonces, bueno, comprobaciones, vamos a poner el asiento ya. El asiento se arma aquí, con lo cual ya puedo eyectarme. Y alguna comprobación que me falte, por si acaso se me está olvidando algo. ¿Vale? El oxígeno lo activaríamos. A día de hoy solo es este sonido, pero en algunas siguientes versiones lo voy a apagar para que no estéis escuchando el sonido. En algunas siguientes versiones puede estar el tema de la hipoxia, así que conviene tener la idea de activarlo. Esto es configuración, así que por aquí ya lo hemos terminado. ¿Vale? Siempre hacer un repaso de lo que habéis tocado, ¿vale? ¿Vale? Por aquí esto es todo configuración. Luces, por ejemplo, la luz del tren de Morro, fijaros, ¿vale? Ahora pues, lo podéis ver, el suelo está un poco más iluminado, si la apago, pues ahí vemos, ¿no? Dependiendo del día o la noche. Y ahora lo que os digo, ya estamos alineados, estamos en 4 y estamos alineación lista. No pasa tanto, pero realmente lo suyo es que llegamos a un 8, ¿vale? Para que el tema es que no me sale en castellano, del drift, o sea, del drift de alineamiento se vaya perdiendo con el tiempo. Es que no me sale en castellano, perdonadme. Bueno, ya hemos activado, perdonad que termine de repasar que está todo activo, no se me olvida nada. Vale, y esto sería el arranque sin hacer ningún tipo de test, ¿vale? Recordemos que estamos en un entorno simulado. Todavía me faltan dos cosas, simplemente os voy a hablar un poquito más. Estamos en un entorno simulado, con lo cual fallos no va a haber. O sea, tú no te vas a montar en el avión
y de repente, ¡ay! El generador que ha fallado, porque por la noche ha cogido frío y ha venido una rata y le ha mordido un cable. ¿Vale? No, estamos en un simulador, te puede dar un fallo, pero si tú no haces el test de simulación, no te va a dar ese fallo. Entonces tú el avión siempre vamos a tener un avión perfecto. ¿Vale? Si hacemos el test de algo, nos puede dar pequeños fallos para que intentemos solventarlos. Pero si no queremos jugar y simular esas cosas, nosotros con no hacer el test, está listo y perfecto. ¿Vale? Ahora vamos a por las cosas que nos faltaban. El alineamiento, ya vamos a darlo por bueno, ya está intermitente, 5,5, nos sobra para la misión de hoy. Así que el INS, ahora lo ponemos en modo navegación. Clic izquierdo, ¿vale? Si venís de volar DCS, pues a mí la manía de usar DCS Falcon, como tienen los clics cambiados, aquí parece que viene mejor un clic derecho porque giras a derechas y el clic izquierdo parece que te da... Sí, pero bueno, acostumbraos que en Falcon siempre va a ser clic izquierdo, aumentar, y clic derecho, disminuir, ¿vale? Es la regla general de Falcon. Y por lo demás, ya veis que ahora el Head Display nos ha cambiado a su estado fijo. Solo nos quedaría activar la rueda de morro para hacer taxi, que esto no tenemos ningún botón en cabina, ¿vale? El piloto real no puedo enfocarlo muy bien, yo creo, no. En el stick, en la parte derecha del stick tiene un botoncito arriba rojo, que ahí es donde lo activaría. Pero nosotros vamos a mirar aquí y vamos a hacer mayúsculas guión, ¿vale? Mayúsculas guión, y veis que eso nos activa AR/NWS. Cuando está activado, tenemos control de los pedales para poder mover el avión por taxi, ¿vale? Recordar mayúsculas guión, ¿ok? Da igual que sea mayúsculas izquierdo, mayúsculas derecho. El guión, pues es el guión que está encima de la tecla Windows derecha, ¿vale? La M, punto, guión. Pues ese guión, ¿ok? Así que bueno, espero que os haya gustado el tutorial. Suscribiros, no os perdáis también el siguiente tutorial que hablaré del... No sé si será el siguiente o bueno, el otro tutorial del Rampstar con el full test, para que, ya que hemos aprendido un arranque rápido y el arranque mínimo que tenemos que hacer, pues aprendamos uno más guay, más chulo y disfrutemos de todas las cosillas que nos deja el simulador. Así que no me lío más y como siempre os digo, suscribiros, darle a like si os ha gustado y ser felices. Chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.